La pregunta 2, dibuja el espectro electromagnético. Eso lo encuentran en internet, el espectro electromagnético de la luz. Usted va a identificar las diferentes energías, sobre todo la energía de rayos X, la energía de rayos gamma, las ondas de radiofrecuencia. 3 energías les he pedido ahí. La de rayos X es la que utilizamos en radiografía. La de rayos gamma la utilizamos en medicina nuclear, en cámara gamma. Y las ondas de radiofrecuencia la que utilizamos en medicina nuclear. Perdón, la que utilizamos en resonancia magnética. Entonces ustedes van a ver en el espectro cuál es la diferencia entre estas diferentes ondas electromagnéticas. Van a ver ustedes la longitud de onda, la frecuencia, vibración de estas ondas, ¿no? Entonces, ¿por qué se diferencian entre ellas y por qué son iónicas y no iónicas? ¿Ya? Entonces, dibujar y la diferencia entre estos 3 tipos de ondas electromagnéticas. Pregunta 3. Diagrame la formación de la imagen de rayos X en la película radiográfica. La película radiográfica fundamentalmente tiene plata. ¿Ya? Entonces van a ver cómo los rayos X inciden en el cuerpo y la radiación que atraviesa el cuerpo va a oxidar esa plata que hay en la película de rayos X y cómo se forma la imagen en la película. Simplemente diagramas, rayos X pasa aquí, aquí, esto aquí, oxida, etcétera, etcétera. Diagramas, dibujos. 4. Diagrame la formación de la imagen en una pantalla fosforescente. Igual, los rayos X atraviesan el cuerpo humano, inciden en una pantalla fosforescente y se gráfica pues en una pantalla de televisión, en una escala de grises. 5. Decir las ventajas de la imagen radiográfica y 6 desventajas de la imagen radiográfica. Eso es nuestra primera práctica. ¿Ya? Resuelven las 6 preguntas, lo mandan a mi correo y el día miércoles revisamos la tarea entre todos y para ver nuestros errores y ustedes preguntan las dudas que hayan tenido para resolver esta práctica. Una práctica sencilla. ¿Ya están todos? ¿Está claro? Sí, doctora, gracias. Acá es fundamentalmente dibujos, no necesito que escriban tanto, dibujos, señalar, radiación tal aquí, se oxida la plata, etcétera, etcétera. Sí, algo sencillo, bonito, que ustedes hayan comprendido, que les sirve a ustedes para reforzar el uso de los rayos X y la formación de la imagen para diagnóstico clínico, ¿no? Igual vamos a hacer cuando hagamos ecografía, tomografía, resonancia magnética. Son 4 semanas para aprender cómo se forma la imagen en las modalidades técnicas que tenemos en diagnóstico por imágenes. Muy bien, hoy nos toca seminarios. Voy a tomar asistencia. Comenzamos ¿Está Pimentel? Sí, doctora, presente. ¿Usted es el delegado general? Soy el delegado de práctica, doctora. Allá. ¿Pues tu teléfono? Claro, doctora, yo le escribí al WhatsApp. Yo fui el que creó el grupo de práctica, el que le acaba de mandar un mensaje preguntándole para confirmar la clase de ahora. Oh, ya. Está manejando el hospital, no me he dado cuenta. No reviso el WhatsApp. Ya, lo veo. Pero las clases vemos que va a las 8, ¿no? De los sábados. Sí, doctora, sí, la última clase mencionó que era a las 8. Ya, ok. Pinedo. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Ramírez. Pacheco. Ramírez Pacheco Diana.
Ramírez Rivera Brian. Buenas noches, Ramírez. Ramos Cholán. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Luz Mariel. Remigio Chuchón. Doctora, Sí, Remigio. disculpe, buenas noches. Sí, Disculpe, se me había lajeado. No, Ramírez Pacheco, disculpe. Se me había lajeado la pantalla. Ramírez Pacheco, ya, ok. Sí, gracias, doctora. De nada. Rodríguez Pinao. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Romero Cerrón. Buenas noches, doctora. Presente Romero Cerrón. Buenas noches, Romero. Romero Guadalupe. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Santana Romero. Santana. Sedano García. Presente, doctora. Esli Torres. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, Esli. Tello Colmenares. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, Tello. Timana Gutiérrez. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches, Timana. Tocto Díaz. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, Tocto. A ver. Hoy ya tenemos 4 seminarios. Vamos a comenzar con temas, por favor, concisos, para poder después comentar qué se ha comprendido. ¿Está Pimentel? Para que comience con su... Proyecte, por favor. ¿Puede proyectar? Sí, voy a intentar proyectar. A ver. ¿Se logra apreciar, doctora? Sí, propiedad de los rayos X. Sí. Bueno, buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Rayleigh Pimentel y voy a hablarles un poco de la propiedad de los rayos X. Pero para entender los rayos X tenemos que hablar un poco de lo que es la radiación. Y es que la radiación nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra historia. En muchas épocas, desde el industrialismo, desde las épocas de las grandes empresas, inclusive dentro de nuestro cuerpo, emitimos radiaciones, los alimentos que ingerimos, las bebidas, en nuestras propias construcciones, como por ejemplo en los elementos del concreto, el torio. Y es que las radiaciones continuamente son emitidas a lo largo del espacio en grandes oleadas. Y estas fueron descubiertas por primera vez por Henry Becquerel en 1895 y estudiadas por Pierre y Marie Curie. Y inclusive la hija de Pierre y Marie, Irene Curie, estudió los elementos artificiales radioactivos. ¿Y cómo funciona esto de los rayos X? Pues un electrón es acelerado por una diferencia de potencial, y esta diferencia de potencial hace que el electrón vaya a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz, que impactan sobre una superficie. El 99% de esa energía cinética va a ser transformada en calor y el 1% en un fotón. Ese fotón va a impactar contra átomos como los que vemos, que están organizados, regulados. ¿Y qué pasa cuando una estructura colisiona? Pues van a cambiar su forma de la cual nosotros la conocemos. Y si se cambia, se ioniza, se altera la estructura atómica, pues obviamente va a generar una alteración a nivel molecular. Si colisiona con el ADN, pues va a generar alteraciones como lo que estamos viendo, ¿no? Células anómalas, que se van a manifestar en transformaciones en la estructura del cuerpo humano, alteraciones fisiopatológicas, y así ha estado a lo largo de toda la humanidad. Los rayos X nos han permitido por mucho poder determinar las alteraciones, malformaciones esqueléticas, fracturas, fisuras, nos permite buscar, indagar tumoraciones, nos permite dar tratamiento, y todo en busca de entender un poco más la complejidad del cuerpo humano a través de grandes equipos.
tubos al vacío, que son equipos específicos para tratar de entender esto de los rayos X. Hoy día me tocó hablar sobre las propiedades de los rayos X y uno de ellos es el efecto ionizante. Y más o menos ya hemos hablado un poquito de eso, que un electrón al ser golpeado por un fotón, este electrón va a tener una energía adicional. Al tener mayor energía va a salir fuera de su órbita y nos va a generar un átomo ionizado. Esa es la característica de los átomos ionizados, ¿no? Van a ser átomos con estructuras inestables. Y también vamos a tener aquí el electrón que acaba de ser disipado porque ha ganado energía. Y si nosotros analizamos ese efecto ionizante en los seres vivos, vamos a tener los efectos biológicos. Aquí encontré un artículo del 2020, Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes, en el que nos dice que este ADN puede ser lesionado de dos maneras, ¿no? Uno de manera directa, si ese fotón impacta sobre alguna de estas estructuras que conforma el ADN, o impacta sobre estructuras que están colindantes a ellas. Lo que más tenemos en el cuerpo es agua, entonces tenemos la formación indirecta de la lesión del ácido ribonucleico, del ADN, a través de los fotones, ¿no? Y aquí vamos a poder ver en este pequeño mapa que esa radiación va a generar una ionización. Esa ionización puede ser directa si lesiona directamente al ADN o indirecta si forma radicales libres, como por ejemplo en el agua. Va a generar alteraciones moleculares y los daños celulares van a ser genéticos o somáticos. Pueden ser estocásticos o a corto o a largo plazo, mediados o diferidos, para nuestras futuras generaciones inclusive. Y aquí más o menos coloqué la relación de la cantidad de sieverts que va a presentar el cuerpo, ¿no? Los sieverts nos miden las dosis equivalentes con efectos biológicos. Estas son algunas unidades que debemos saber, ¿no? Los sieverts, los rad, los gray, ¿no? Esto son las características del efecto biológico que pueden tener las radiaciones sobre nuestro cuerpo. Una de las cosas que también me pareció interesante es que durante el largo de todo este tiempo hemos estado tomando tomografías y esas tomografías pues tienen una determinada cantidad de radiación. Si bien nosotros sabemos que en Chernobyl y en Hiroshima tenemos estudios que nos dicen a más de 100, 150 grays lo que podría generar, ¿no? Leucemia, cáncer. Pero sin embargo, durante la pandemia hemos estado tomando muchas tomografías y estas tomografías son dosis que han estado quedando dentro de nuestros pacientes. Y justamente hay una área oscura que nosotros no hemos podido investigar, que son las dosis emitidas en pequeñas cantidades. Sabemos que tiene un efecto acumulativo y aún no tenemos mucha información o no he encontrado trabajos de investigación asociados a las pequeñas dosis. En esta imagen que he colocado aquí es los órganos sensibles a la radiación y la relación de los sievert en qué grado se puedan lesionar. Otra de las características de los rayos X es su efecto luminiscente. Ya sabemos que ionizan, ¿no? Pues esa ionización sobre determinadas estructuras nos puede producir una fluorescencia o nos puede producir una fosforescencia. ¿Cuál es la diferencia? Pues el tiempo. Una fluorescencia es fugaz y una fosforescencia es persistente. Y es que la fluorescencia se va a dar cuando hay sustancias como wolfato de calcio, platiniciato de bario, que emiten luz al ser bombardeadas por los rayos X, mientras que la fosforescencia no va a ser continuo, ¿no? ¿Y qué característica tiene que tener el objeto que es emitido, que es bombardeado con estos rayos X? Pues tiene que tener una pantalla, fluorescente, ¿no? Una pantalla reforzadora. Aquí, en la siguiente diapositiva, vamos a encontrar un chasis. Este es el chasis, con dos pantallas reforzadoras, y esta que está aquí es la lámina donde se va a emitir el rayos, donde se va a quedar grabada la imagen. Más adelante vamos a encontrar que vamos a tener otra propiedad que va a ser el efecto fotográfico, cuando este efecto luminiscente nos va a dar una imagen que es una imagen latente, pero cuando es procesada nos va a dar una imagen adquirida, y entre esas imágenes tenemos la parte ósea, que es lo primero que se pudo haber sido desarrollado. Aquí está como un pequeño resumen esquemático de todo lo que hemos visto.
la emisión de la radiación por la aceleración de un electrón a través de un incremento del Kb. ¿Y qué cantidad de electrones? Pues la cantidad de electrones lo va a hacer el miliamperaje, que es emitido a una gran velocidad y al caer sobre un cuerpo, pues va a generar un efecto biológico, y después de esto va a cruzar, va a determinadas cantidades de radiación, pues una parte es absorbida, y esa parte absorbida puede generar daño o no, ¿no? Eso ya lo hemos hablado sobre los efectos de los rayos X de manera muy corta. Va a generar una imagen latente, y esa imagen latente, al ser procesada, nos va a dar la imagen real. En la valoración de los artículos, yo encontré uno muy interesante, y justo que hablábamos de la pandemia, que es sobre el uso del ultrasonido pulmonar en la detección de neumonía intersticial, que es muy interesante y me pareció muy satisfactorio, pues aquí ya no estamos usando radiación por radiación ionizante, sino estamos manejando ultrasonido, y el ultrasonido nos permite el diagnóstico de urgencias en el triaje de pacientes que pueden ser dados a domicilio, en el seguimiento de pacientes hospitalizados, en la monitorización de los pacientes, un parámetro de evaluación para un alta segura. Ya no tenemos que volver a pasarlo al paciente por el tomógrafo para ver si está mejorando o no está mejorando. Esto nos podría dar una técnica de uso sin que tengamos que irradiar tanto a nuestro paciente. Y buscando en internet, también encontré otro artículo que me pareció muy interesante. Es la evaluación diafragmática en pacientes COVID-19 durante el inicio de la ventilación mecánica no invasiva. ¿Y cuál es qué es lo que nosotros tenemos que saber para entender un poco este artículo? Algo fisiológico, que los pacientes críticamente enfermos sometidos a ventilación presentan debilidad muscular, y entre ellas el músculo que más participa es el diafragma, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer una valoración por ultrasonido en modo M, y podemos determinar qué tan relajado, qué tan denso, qué tan elástico es ese músculo. Inclusive he visto por ahí algunos estudios que trabajan con elastografía para poder determinar las características del diafragma, y en función a eso se le da ventilación mecánica o no, o también nos pueden dar indicios sobre la mortalidad de esos pacientes. Eso me pareció muy interesante, son estudios de intensivistas. Creo que eso sería todo, doctora. Muy bien, Pimentel, muy bien. A ver, en resumen, ¿cuáles sean los efectos, las propiedades de los rayos X? Vamos a llamar a alguien por aquí. Tocto. ¿Está Tocto? Se fue. Timana. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Giancarlo Timana. Sí. Resumen, ¿cuáles son las propiedades de los rayos X? Bueno, para que salga el efecto ionizante, cuando sale Ionizante. disparado un electrón por el frenado, ¿no? La diferencia de voltaje o potencial. El efecto biológico, cuando ya ingresa en el organismo, atraviesa estructuras o órganos, y también puede causar, ¿no? O ser acumulativo. El efecto luminiscente, que es la propiedad de emitir, por ejemplo, habían dos, fluorescente, de fluorescencia, ¿no? Que tienen los cuerpos que emanan luz por sí sola, y la fluorescencia, ¿no? Que va a ser por un periodo corto de tiempo, fugaz. El efecto ya en la lámina o placa, ¿no? Que se va a usar, por ejemplo, en una radiografía, el efecto fotográfico, ¿no? Se va a volver a observar las estructuras, por ejemplo, óseas o blandas, o tejidos blandos o duros. Eso fue lo que mencionó. Excelente. 4 propiedades en resumen. Biológico, el efecto ionizante, el efecto luminiscente y el efecto fotográfico. Que ha quedado muy bien el seminario, ha explicado muy bien. Pasamos con el siguiente. Si no hay alguna pregunta, pasamos con el siguiente ponente. Ahora disculpe, hace rato no podía activar mi audio, soy doctora Díaz Milagros. Ya, entonces tenemos para la siguiente ponente, ¿ya? Ya, doctora, gracias. Doctora, ahorita comparto. Yo soy la siguiente. Algo así deben ser los seminarios, cortos, concisos, los temas y todos se muestran para calificarlos.
Adelante, Pinelo. Ya. Bien, buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el efecto Compton, que en realidad es uno de las principales interacciones, ¿no?, que tienen los rayos con la materia, porque la otra interacción sería el efecto fotoeléctrico, que les va a hablar mi compañera. Entonces, bueno, voy a hacer esto un poco grande. Un momentito, por favor. Bueno, ya hablándoles un poco hasta que cargue. Bueno, este efecto pues es muy analizado, ¿no?, por las personas que trabajan con imágenes en diagnósticos. Entonces, vamos a ver que este efecto va a ocurrir con radiaciones ionizantes, como por ejemplo los rayos X, los rayos gamma, que van a ser radiaciones que van a tener valores que van a estar desde una gama baja, que va a ser desde unos 10 kiloelectronvolt hasta gamas más altas, ¿no? Acá hay una propiedad, que es esta primera, que nos dice pues que si se incrementa, en este caso, la energía del rayo, las probabilidades de que ocurra este efecto Compton van a ser menores. O sea que la probabilidad de que ocurra el efecto Compton es inversamente proporcional a la energía, ¿no?, con la que se está incidiendo. Entonces, ¿de qué se trata este efecto? Acá vamos a ver un esquema básico, ¿no? Tenemos al núcleo atómico, tenemos también las distintas capas electrónicas y vamos a hablar de una interacción, ¿no? Vamos a ver que llega acá un fotón incidente. Este fotón va a tener una cierta cantidad de energía, ¿no? Y lo vamos a denominar energía del fotón incidente. También este fotón, al desplazarse, va a tener una determinada longitud de onda, que va a ser inversamente proporcional a la frecuencia de oscilación de dicho fotón. Entonces vamos a ver que este efecto Compton tiene una característica que se va a realizar o va a ocurrir con las capas más alejadas o más externas de cualquier átomo, ¿no? Como en este ejemplo, este fotón estamos viendo que está afectando a este electrón que está más externo, y de esta manera lo va a sacar de la capa, lo va a enviar fuera del átomo. Y este electrón que está saliendo se va a denominar electrón Compton. Bueno, el destino de este electrón puede ser variado, ¿no? Puede por ejemplo, llegar a otro átomo, ¿no?, a ionizarlo en este caso, porque va a salir con cierta energía. Acá tenemos una energía cinética del electrón y lo puede ionizar a cualquier otro átomo. O también puede ocurrir caso de que podría interaccionar también con algún otro electrón libre, ¿no? O puede ser captado también por algún átomo que necesite estabilizarse. Entonces, ya tenemos muy bien clara esta parte. El fotón incidente pues va a llegar al átomo, entrega parte de su energía a este electrón, y va a salir este otro fotón que se denomina fotón dispersado, pero va a salir con una menor energía, ¿no? También acá, por ejemplo, tenemos otro proceso que se llama retrodispersión, que ya tiene que ver mucho con el ángulo de dispersión del fotón inicial, ¿no? A veces este ángulo es tan amplio que se da este proceso de retrodispersión en el cual el fotón regresa, ¿no?, por la dirección en la que se inició. Entonces, vamos a ver acá estas propiedades, que el fotón dispersado, veremos que ahora tiene una longitud de onda que va a ser mayor a la longitud de onda del fotón incidente. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora este fotón tiene una menor energía, ¿no? Porque ya desvió su energía un poco, y esto se ve en esta pequeña ecuación que está acá, en la que podemos ver que la energía incidente es igual pues a la suma de todas las energías, ¿no?, que finalmente se dispersaron. Por ejemplo, tenemos acá a la energía cinética del electrón, y también tenemos a la energía pues que quedó en el fotón dispersado. Y también no olvidemos que este fotón incidente necesitó cierta energía para quitar a este electrón de esta capa. Por eso acá también ingresa la energía que tenía de enlace en ese electrón en dicho átomo. Pero para que se dé este efecto Compton existen distintas características, ¿no? Deben cumplirse ciertos factores. Por ejemplo, tenemos que la interacción Compton va a ser dominante
a ciertas energías. Acá nos menciona que va a ser dominante con ciertas energías de entre 100 a 1000 kiloelectronvolt. Esto va a suceder a esta energía en los tejidos biológicos, ¿no? Y acá es importante mencionar que las energías pues, que se van a utilizar en el diagnóstico radiológico van a tener como límite superior a energías que sean de 150 kiloelectronvolt. Porque acá el efecto fotoeléctrico va a ser máximo. El efecto fotoeléctrico es distinto a este efecto, diferente, es como su contrario, ¿no? Acá va a ser máximo ese efecto, pero lo que se busca es que este efecto Compton, a ese nivel de 150 kiloelectronvolt, no interfiera, ¿no?, con la radiografía. Eso les voy a hablar en la siguiente diapositiva. Entonces, por eso es que el diagnóstico radiológico, pues como les digo, se utilizan energías de hasta 150 kiloelectronvolt. También tenemos otra característica en el siguiente cuadrito, ¿no?, que este efecto va a ser directamente proporcional al número de electrones de la capa exterior. Es decir, va a ser directamente proporcional a la densidad de los electrones, ¿no? Y también va a ser directamente proporcional en general a la densidad física del material. Esto va a ser un poco de excepción en el caso del hidrógeno, ¿no?, que va a tener pues una densidad el doble que los demás elementos, ¿no?, que se conocen. Y también otra característica que no depende del número atómico, como sí lo va a hacer después el efecto fotoeléctrico. Bien, pero lo que nos interesa, aparte de ver esa parte física y cómo se produce en general, es que vamos a ver estos dos casos, ¿no?, que se da con este efecto Compton. Bueno, con lo mencionado ya anteriormente, ya podemos también llegar a una síntesis de que este efecto va a darse, ¿no?, en tejidos blandos de nuestro cuerpo, también en tejidos duros como el hueso, y no va a haber mucha variación, ¿no?, en estos tejidos, sí va a ocurrir. Pero sucede que este efecto no es beneficioso, ¿no?, para las imágenes radiográficas, tampoco va a ser beneficioso para imágenes de medicina nuclear. Por ejemplo, ¿no?, en esta imagen tenemos una persona a la que se le está realizando una placa. ¿Qué se va a dar aquí, no? Pues los rayos, vamos a imaginarnos, ¿no?, los rayos que están pasando y que van a ir atravesando, primero atraviesan el aire, luego van a atravesar el cuerpo, se van a producir ciertas interacciones acá en el cuerpo de la persona. Algunos de esos rayos van a llegar a la placa, pero otros rayos podrían, por ejemplo, quedarse acá en el cuerpo, interaccionar con el cuerpo, ¿no?, y no continuar. Y justamente este es el principio, ¿no?, de la formación de la imagen después en la placa, porque unos rayos llegan y otros no llegan, entonces ahí se va a formar un contraste. Pero ¿qué sucede con el efecto Compton que estamos viendo aquí? Pues cuando se va a producir este efecto, los rayos van a llegar al cuerpo y de ahí se van a desviar en distintas direcciones. Por ejemplo, un rayo podría ir a la parte superior de la placa, otro podría ir a la parte inferior, ¿no? ¿Qué va a suceder con esto finalmente? Que estos rayos que se están desviando para todas partes, pues nos van a dar una falsa información en zonas de la placa en donde pues tal vez ni siquiera llegaron otros rayos, ¿no? Pero ahí van a ir a parar, va a ir a parar en esa imagen. Entonces, ¿qué podríamos deducir de esto? Que este efecto Compton en general lo que hace es, digamos, ensuciar la imagen, que baje pues el contraste de nuestra imagen. Entonces no es bueno en ese aspecto. Y también hay otro punto que nos dice pues que esta radiación va a ser la responsable principal de la irradiación no deseada del personal de operación. Como ya les dije, como van en cualquier dirección, estos fotones a partir del efecto Compton no van a ser absorbidos y pues da lugar a lo que se llama una radiación esparcida, ¿no? Ya vimos, disminuye la calidad de la imagen radiológica, pero además va a provocar el riesgo de irradiación del personal que trabaja acá, ¿no?, que se encuentra dentro de esta sala de exploración radiológica. Y también en el mismo paciente se producirán múltiples ionizaciones, ¿no?, en los átomos del tejido del paciente. Entonces, estas ionizaciones luego vamos a ver pues que son base de teorías que explican muchos efectos lesivos que se producen por
por la radiación ionizante. Y para finalizar, con respecto a lo último que les dije, de la exposición, del efecto Compton, cómo se relaciona, básicamente me interesó el tema de la radiación, ¿no? Al personal que trabaja y también al mismo paciente. Entonces encontré este artículo que, bueno, vemos que se titula Evaluación de riesgo crónico por uso de radiación en personal ocupacionalmente expuesto en el área de salud oral. Entonces, bueno, esto es un artículo de México y un poco para hablarles de él, para comentarles, es que el objetivo de ese artículo había sido cuantificar el riesgo del personal de salud ocupacionalmente expuesto en el área odontológica, ¿no? Cuando utilizan la radiación ionizante, pero de forma crónica. ¿Y cómo se midió esto? Por el número de películas dentales que tomaban, ¿no? Este personal de salud. Entonces, bueno, en este estudio lo importante a destacar es que cómo se llegó a realizar el estudio. Fue un estudio transversal y, bueno, se tuvieron de personal aquí a 35 endodoncistas y también 35 sujetos sanos para compararlos, ¿no? Sanos no expuestos a esta radiación. ¿Cuál fue la hipótesis de este estudio? Ellos plantearon pues de que existe un alto porcentaje de riesgo en el personal de salud ocupacional. ¿Cómo se llegó a hacer? Colocaron 70 dosímetros en áreas como por ejemplo endodoncia, diagnóstico oral. Entonces, los colocaron por el tiempo de un mes, ¿no? Para evaluar todo el daño que se podría producir. Y bueno, en los resultados encontraron que básicamente el promedio de edad del grupo de baja exposición fue de 19 años y del grupo de alta exposición fue de 50. ¿Por qué básicamente esto? Porque los más jóvenes pues recién egresan pues, ¿no? de sus carreras, estamos hablando de México, están egresando muy jóvenes y entonces ellos no realizan tantos años el trabajo como las personas, ¿no? de edad más avanzada. Ellos se los calificó como personas que están en alta exposición a las personas de edad avanzada. Entonces, también se llegó a la conclusión, o como un resultado, que el grupo de alta exposición tenía 6 veces más riesgo, ¿no? por el tiempo que llevaban de ser personal trabajando con estos rayos. Entonces, en la conclusión que se podía sacar de este artículo era que, si bien, como ya mencionó mi compañero, no existen pues suficientes estudios que demuestren daños directos en el cuerpo, pero pues tampoco se puede dejar de lado, ¿no? este tema. Si bien no hay estudios, se tiene que seguir en eso, ¿no? No hay datos que puedan descartar que exposiciones, por ejemplo, a dosis bajas, a dosis continuas, vayan a estar exentas de riesgo. Pueden haber efectos, por ejemplo, subclínicos que no sean tan evidentes, pero de todas maneras hay daño. Entonces, llegan a la conclusión de que es importante regular, ¿no? Por seguridad, minimizar los riesgos de estos rayos. Eso sería todo, doctora, por mi parte del efecto Compton. Gracias. Muchas gracias, señorita Pinedo. Efecto Compton. A ver, ¿es bueno o es malo? ¿Qué opina Tocto? Sí, doctora. La interacción del fotón, de los rayos X con la materia. Se produce el efecto Compton. ¿Es bueno o es malo el efecto Compton? Según lo que acabo de escuchar, la exposición no es beneficioso. No es beneficioso. Para imágenes de medicina nuclear. No es beneficioso el efecto Compton, pero se produce, o sea hay que conocerlo. ¿Cómo se hace? Nosotros con las armas sabemos que existe el efecto Compton cuando interacciona este fotón sobre la materia. Y este efecto Compton pues es una radiación dispersa que sale. Y al contrario, dispersa, difumina el contorno de la imagen. ¿Ya? Entonces difumina el contorno, sabemos que existe esto. La también llama radiación dispersa. Lo que se hace es disminuir el kilovoltaje. Al disminuir, porque en el equipo de rayos X tenemos kilovoltaje, miliamperaje y el tiempo de exposición.
¿Ya? Entonces, al disminuir el kilovoltaje, vamos a disminuir esta posibilidad de radiación dispersa. ¿Ya? Al disminuir la radiación dispersa, mejoramos la calidad de la imagen. Es uno de los métodos, ¿eh? Uno de los métodos. Hay otros métodos. Hay unas parrillas que se colocan debajo y por encima del chasis en la mesa para también disminuir esta radiación dispersa. O sea, hay varios métodos que técnicamente se desarrollaron para disminuir el efecto Compton, ¿no? Dice, la radiación dispersa empeora el contraste, a mayor ruido en la imagen, es mala la resolución de la imagen, cuanto más radiación dispersa, ¿no? ¿Cómo hacemos para mejorar esto? Aumentar el espesor del paciente, que es difícil aumentar el espesor del paciente, no es que sea más gordito. Aumentar si el tamaño del campo de colimación y disminuir el kilovoltaje. Disminuir el kilovoltaje, disminuir el campo, colimación más estrecha y disminuir el espesor del paciente. Eso es las tres cosas que debemos hacer para disminuir el efecto Compton sobre mi película radiográfica. Si tiene una pregunta, ¿algo más quería comentar, Tocto? Doctora, una pregunta. Sí, dime. ¿Sería disminuir el kilovoltaje o disminuir el miliamperaje? Porque si disminuyo el kilovoltaje le estaría dando menor velocidad a los electrones y al tener menor velocidad pues tendría mayor interacción con los átomos. Pero si disminuyo el miliamperaje estoy mandando menor cantidad de electrones, menor cantidad de radiación residual. Lo que me parece muy interesante es que hay muchos artículos que hablan de la mamografía y el efecto Compton, porque lo que se busca es reducir la radiación residual para mejorar la calidad de la imagen, pero también el efecto que este podría producir es las neoplasias. Por eso leí que se hacen estudios radiológicos de mama a una determinada edad, ¿no? A partir de una determinada edad y no se le puede hacer antes, justamente por el efecto Compton en estos estudios. Exactamente. Conocer el efecto Compton, conocer que existe esta radiación dispersa, ha sido necesario para comprender la exposición a que se somete los tejidos, sobre todo en mamografía. La mama es una glándula que se evalúa por los rayos X, pero los equipos de rayos X de mamografía tienen una configuración especial. El ánodo es de molibdeno, no de tungsteno como los equipos en general, para mejorar la calidad de los rayos X. ¿Ya? Con esto mejoramos la calidad de los rayos X. Es cierto, al conocer el efecto Compton, pues tenemos que disminuir la exposición de los tejidos. Se prefiere las mamografías hacerlas en mujeres a partir de los 40 años para arriba. Antes se hace estudios ecográficos, si es necesario, estudios ecográficos, y si hay una sospecha alta de una neoformación, se puede hacer la mamografía. Ahora, en cuanto a la radiación dispersa, según lo que veo acá en la bibliografía, dice que la radiación dispersa aumenta al subir el kilovoltaje. ¿Ya? Entonces, hay que disminuir el kilovoltaje, pero de todas maneras lo voy a revisar en otros textos. O revisemos cuáles serían los parámetros técnicos en los equipos para disminuir la radiación dispersa, el efecto Compton. Ya, de todas maneras lo voy a revisar, pero técnicamente acá tengo la bibliografía en la cual dice que la radiación dispersa aumenta al subir el kilovoltaje. Es lo que tengo. Doctora. Dime. Sí, como usted bien lo menciona,
Para tener una mejor imagen y disminuir el efecto Compton, es mejor disminuir un poco el kilovoltaje, para que de esa manera podamos favorecer a que aparezca más el efecto fotoeléctrico y de esa manera formar una mejor imagen. Así es. Pero vamos a ver de efecto fotoeléctrico, vamos a verlo. Vamos a esperar que expongan. Ok. ¿Ya? Hablamos luego del efecto fotoeléctrico. Sí, es cierto, ese tiene mucha razón. Pero mejor pasemos al efecto fotoeléctrico y continuamos hablando de estos efectos, ¿ya? Está bien. Pasemos a la tercera ponencia, que es el efecto fotoeléctrico. Sí, doctora, a mí me corresponde. Voy a compartir las diapositivas. Sí, y continuamos discutiendo esos temas, que es muy interesante. Gracias. Sí. Ya, ¿se puede ver mi diapositiva? Sí. Bueno, empezaremos con el efecto fotoeléctrico y también un poco sobre la formación de la imagen radiológica. Para ello, hablaremos un poquito sobre la historia. A ver, en un principio, Planck había considerado que la energía de las partículas solamente podía ser emitida o absorbida en múltiplos enteros de un cuanto o también denominados elementos de energía. Pero fue Einstein el primero que dio significado físico a la hipótesis de la cuantización de la energía. Gracias a ello, recibió el Premio Nobel en 1921 por su trabajo acerca del efecto fotoeléctrico, que obtuvo por la observación de una superficie de metal limpia que emitía chispas al ser iluminada con un rayo de luz. Ante esto, vamos a examinar cuáles son las interacciones de la radiación con la materia. El mecanismo de la absorción de la radiación por la materia es muy complejo, ya que resulta de la superposición de varios procesos independientes. Cuando un haz de fotones interacciona con el tejido del paciente, pueden ocurrir tres situaciones diferentes. Puede ocurrir que atraviese al paciente sin interaccionar con ningún átomo de este y de esta forma no depositará ninguna cantidad de energía y no producirá en él ningún efecto, aunque alcanzará la película radiográfica también. La segunda opción es que colisione con alguno de los electrones de los átomos del paciente, cediéndole toda la energía que transporta y desapareciendo porque ha sido completamente absorbido. A esto le llamamos el efecto fotoeléctrico. Y como tercera opción tenemos el hecho de que colisione con alguno de los electrones de los átomos del paciente, cediéndole solamente una parte de la energía que transforma, continuando su camino aunque cambiando de trayectoria e interaccionando con todo lo que se interponga en este. A esto le llamamos el efecto Compton, que ya lo expuso mi compañera anterior, ¿no? Ahora, con respecto al efecto fotoeléctrico, acá está. Con respecto al efecto fotoeléctrico, bueno, Einstein, apoyado en los postulados de la teoría de Planck acerca de los cuantos, dio una explicación acerca de este fenómeno y dijo lo siguiente: un fotón incidente colisiona con un átomo con energía suficiente para arrancar un electrón de su órbita más interna, generando una vacancia. Esta energía, conocida en un comienzo como la función de trabajo, corresponde a la energía de ligazón del electrón. Si el fotón incidente tiene una energía mayor a esta función de trabajo, la diferencia es transferida al electrón como energía cinética. Ahora, esta vacancia que se ha producido es ocupada por un electrón de una capa más externa, y al producirse ese salto cuántico, se termina por ocupar la vacancia. De esta manera se libera un fotón con energía y a este fenómeno se le conoce como el efecto fotoeléctrico. Ahora, antes de ello, se da la formación de la imagen radiológica, ¿no? Entonces, dentro de estos procesos de interacción con materiales biológicos, se puede obtener los siguientes resultados. El primero es la absorción total de la energía del fotón, como hemos visto en el efecto fotoeléctrico, y el segundo puede ser la aparición de un fotón dispersado de energía menor o igual que la del fotón incidente. La imagen radiológica que se forma es producida por el haz de fotones transmitidos por el paciente que alcanza el sistema de registro de la imagen. Estos fotones pueden ser ya sea los fotones primarios que han atravesado al paciente o también pueden ser los fotones dispersados, originados en los procesos de interacción Compton con el paciente.
Los fotones primarios son los que transportan la mayor información, ya que en su intensidad en cada parte del haz transmitido depende de las diferencias de absorción de los fotones incidentes producidas en los tejidos atravesados. Así, la imagen radiológica puede considerarse como una sombra del objeto producida por los rayos X. Desde este punto de vista de la formación de la imagen radiológica, el efecto fotoeléctrico produce imágenes de excelente calidad, por dos razones. En primer lugar, porque no origina radiación dispersa, y en segundo lugar, porque aumenta el contraste natural entre los distintos tejidos. Ahora, el contraste en la imagen se debe a que algunos tejidos absorben mayor número de fotones que otros, y por tanto aumenta cuando las diferencias de absorción en los tejidos adyacentes son grandes. Los rayos X son especialmente útiles en este campo, ya que sirven para la detección de enfermedades del esqueleto y también para diagnosticar enfermedades en los tejidos blandos, como la neumonía, el cáncer de pulmón, el edema pulmonar y los abscesos. Por último, lo que es la bibliografía, y les quería presentar este artículo del cual obtuve la información para la exposición, que es una revisión del trabajo de Albert Einstein de 1905, que popularmente se le conoce como el efecto fotoeléctrico, ¿no? En donde se muestra que para Einstein el efecto en sí no era importante, sino que estaba interesado en entender los procesos de emisión y absorción de la radiación por la materia, que serán de mucha ayuda en los procesos radiológicos de hoy en día. Einstein pudo plantar su hipótesis de los cuanta, que aplicó a 3 fenómenos de interés en esos años, y entre ellos, uno de ellos es el llamado efecto fotoeléctrico, del cual hemos hablado esta tarde. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Con quién estuvimos? Con Ramírez Pacheco, ¿no? A ver. ¿Algún comentario en que quiera comentar? Estábamos con Tocto. A ver, ¿qué quiere comentar Tocto? Respecto a estos dos efectos, Compton y fotoeléctrico, cualquiera. Sí, doctora, yo quería hacerle una consulta sobre el efecto Compton, porque decía que la probabilidad de ocurrencia del efecto Compton era inversamente proporcional a la energía del rayo incidente, ¿verdad? Entonces, mi duda era, o sea, si es que para disminuir la probabilidad de ocurrencia del efecto Compton, tendría que entonces aumentar la energía del rayo incidente. Es inversa. La energía, se disminuiría también la probabilidad de que ocurra el efecto Compton. Tendría que disminuir la energía incidente para que aumente el efecto Compton. Sí, claro, pero nuestro objetivo sería disminuir, ¿no? Porque la ocurrencia del efecto Compton, que es malo, o sea, dañino. Así es. No es que sea dañino, sino es una de las, es una radiación, es parte de la interacción de la materia, sino que esta radiación es una radiación que no ayuda, que nos disminuye la calidad de la imagen. Disminuye la calidad de la imagen. Y una de las cosas que se pueden hacer, pues es como les decía, es subir el disminuir el kilovoltaje, pero aumentar el miliamperaje. Otra cosa es disminuir el campo de colimación, o sea, el campo que expongo, para evitar que esa radiación Compton entre dentro del campo que necesito evaluar. El uso de las pantallas, de las parrillas, uso de parrillas antidifusoras que técnicamente se colocan debajo de la mesa, la mesa de exposición del paciente. Son artificios técnicos que se han creado las marcas, las empresas, para disminuir esta radiación que siempre se va a producir.
Entonces siempre se va a producir esta radiación Compton, porque es parte de la interacción de la materia. Entonces se han creado parámetros técnicos para mejorar y evitar esta radiación dispersa. Ojo, pero es disminución del kilovoltaje, pero a expensas de aumentar el miliamperaje. ¿eh? Aumentamos el miliamperaje. Es lo que tengo técnicamente, aunque uno de tus compañeros dijo otra cosa. ¿Ya? No sé si alguien más quiere comentar eso. Sigue nomás comentando. Y sobre el efecto fotoeléctrico, que eran más útiles porque no origina radiación dispersa. Eso es lo que puedo rescatar. Entonces, al contrario del efecto Compton, creo que el fotoeléctrico es mejor y más útil. Claro, eso es otro tipo de interacción con la materia, ¿no? El efecto fotoeléctrico. No sé si alguien más quiere comentar esa oportunidad de ustedes. A ver, Tello Colmenares, ¿está por ahí? Jean-Pierre. Sí, doctora. ¿Quiere algún comentario? Bueno, me pareció que ha sido concreto, porque ya entendimos la diferencia entre lo que es el efecto Compton y un poco ya el efecto fotoeléctrico. Si lo resumiera, diría de que el efecto fotoeléctrico es aquel en donde se desvía el átomo mediante la energía de otro que es emitido de forma externa, mientras que el efecto Compton es aquel en el que no hay colisiones, solamente hay una desviación y por ende hay una dispersión de energía, lo cual no es apto para lo que es las radiografías o otro tipo de imágenes, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Un comentario más para pasar al siguiente tema. Doctora. Profesora. A ver, adelante. ¿Quién está aquí? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Vale. Sí, Hasta donde yo logro entender, el efecto fotoeléctrico más que nada busca estabilizar la energía. Bueno, eso es lo que la compañera mencionó. En cuanto al efecto Compton, es cuando se produce una desviación, bueno, de un electrón, ya sea por un fotón que ingresa a la órbita de un átomo y produce una desviación de un electrón, ¿no? En forma de proyectil. Y en cambio el fotoeléctrico es como que una vez que se produce esta dispersión, el otro electrón busca ocupar su posición y liberar energía. No sé si estoy bien en cuanto a lo que la compañera mencionó. Brian Ramírez, ¿no? Sí, doctor. A ver. ¿Alguien más? ¿Un comentario? Doctora. Sí, Timana. En energía del fotón mencionaba, ¿no? Efecto fotoeléctrico, la función trabajo. Hay que recordar que esta función va a depender del cuerpo, ¿no? Donde es irradiado. Cada función trabajo es diferente para cada estructura, en realidad. ¿No? También el efecto Compton vendría a ser Tengo esa duda, ¿es la energía que se va a liberar indirectamente, de la cual uno se protege, ¿no? Con la plancha de plomo, por ejemplo. Porque hay energía que se dispersa, ¿no? Que se va, que choca, ¿no? Hasta en la pared, se emite. Es energía que, por ejemplo, cuando se usa rayos X así, ¿qué energía vendría a ser? Esa es mi duda. A ver. Lo que estamos haciendo es acciones de los rayos X en la materia. Y no sé quién de ellos comenzó diciendo que son 3 formas. Una radiación que atraviesa completamente el cuerpo y se va a impregnar en la película radiográfica. La segunda, que interacciona con la capa electrónica de los átomos de nuestro cuerpo y sale disparado un electrón con una energía dispersa. Y la otra, el fenómeno fotoeléctrico, en el cual completamente se entrega la energía a este electrón desde los rayos X, ¿no?
Y de estas tres energías, bueno, eso es el último tema, que es formación de la imagen, ¿no? El mandil de plomo que usamos es para evitar esa energía dispersa, porque los rayos X no solamente inciden sobre el cuerpo humano, sino van a incidir sobre otras estructuras, van a incidir sobre el chasis, sobre los otros materiales que hay en el ambiente, energía dispersa, o directamente los rayos X que nos puedan caer directo a nuestro cuerpo sin necesidad de necesitar exponernos, ¿no? Para eso usamos el mandil de plomo, porque en el ambiente se crea un haz de rayos X, que si bien es cierto, sale en una dirección, en el ambiente puede desviarse y dispersarse al chocar contra otros tejidos que no es la materia humana. No se puede chocar contra la mesa, y nosotros evitamos eso utilizando el mandil de plomo. ¿Ya? Lo que estamos hablando nosotros de interacción contra la materia nos referimos en general a cualquier parte de la materia, puede ser el cuerpo humano o puede ser el material que exista en el ambiente. Ya, gracias, doctor. De nada. ¿Algún comentario más? Sí, doctora. Con respecto a la última pregunta de mi compañero Tumana, sí, la radiación dispersa es la que se produce por el efecto Compton, y justamente es de la cual el personal que trabaja con radiación ionizante se protege. ¿Pero por qué se protege? Porque es una energía de baja energía, es una radiación de baja energía, y si esa radiación de baja energía se cae en el cuerpo, puede que atraviese, pero mayor cantidad se va a quedar en el cuerpo. Y esa dosis que se queda en el tejido biológico, pues puede producir efectos biológicos, ¿no? Supongo que más adelante van a explicar o van a exponer mis compañeros. Eso nada más quería acotar. Excelente, muy bien, gracias. Romero Cerrón. No sé si tenemos el siguiente ponente para ver formación de la imagen. Creo que no vino el siguiente ponente, ¿no? No me contestó el asistente. Cuarto ponente es Ramírez Rivera, ¿está? Sí, me Soy yo, un rato. Sí, adelante. Sí, yo lo había contestado. Adelante, te toca poner el cuarto tema. ¿Se está proyectando en mi pantalla? Aún no, pero... No, aún no. No se olviden de enviar sus trabajos al correo, sus seminarios que han expuesto. Ahí. Ahora sí se debe hacer. Ya. Bueno, profesor, compañeros, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es formación de imagen radiológica, que es como un resumen de todo lo que nuestros compañeros han hablado. Entonces, bueno, teniendo como fuentes estas organizaciones, el contenido va a ser el siguiente. Bueno, generación de rayos X. El equipo de rayos X básicamente, el lugar donde se va a producir los rayos X van a ser en lo que es el tubo de rayos X, en la parte donde se conoce como lo que es la ampolla de vidrio, que va a contener básicamente lo que es un ánodo y un cátodo. Por ejemplo, acá en la imagen, si pueden observar acá arriba, se logra visualizar mi puntero. Profesor, compañero. Sí se aprecia. Sí se aprecia tu puntero, sí se aprecia. Sí se aprecia. Entonces, es aquí en la ampolla de vidrio en donde se va a producir lo que es la emisión de rayos X. Pero ahora, ¿cómo es que se va a producir lo que es la remisión de rayos X? Aquí está. Se va a producir a través de la colisión del ánodo y el cátodo. ¿Qué ocurre en esta estructura? Primero es que el cátodo, perdón, que va a estar compuesto básicamente de lo que es tungsteno, va a tener una alimentación de tipo eléctrica. ¿Qué quiere decir con esto? Que el cátodo va a estar alimentado por energía eléctrica
y que a través de esta energía eléctrica en los filamentos de tungsteno se van a comenzar a liberar electrones. Esta emisión de electrones se va a llamar una emisión termoiónica. Ahora, ¿qué pasa con estos electrones? Estos electrones se van a dirigir hacia lo que es el ánodo. Ahora, el ánodo también está compuesto de una estructura de tungsteno. ¿Y qué ocurre aquí? Aquí va a ocurrir los dos fenómenos que los compañeros estaban hablando. Aquí va a ocurrir tanto el fenómeno de Compton o también el efecto fotoeléctrico. ¿Cómo es que va a ocurrir? En primera instancia se van a liberar los electrones a partir del cátodo, ¿no? Y estos van a ser dirigidos hacia el ánodo. ¿Pero qué ocurre? Primero se va a producir lo que es el efecto Compton, pero ¿dónde? A nivel de la primera capa, de la capa K del átomo, de tungsteno en este caso. Ahora, ¿por qué tendría que ser tungsteno? El tungsteno es muy importante, ¿por qué? Porque tiene alto punto de fusión y la ampolla de vidrio va a resistir a altas cantidades de calor. Es por eso que es muy importante que sea de tungsteno. Ahora, ¿qué pasa? Volvamos al tema. Entonces, ocurre que los electrones liberados a través de la emisión termoiónica por el cátodo se va a dirigir hacia la primera capa, la capa más profunda, que es la capa K. Esta va a producir lo que es el efecto Compton de la primera capa, provocando electrones proyectiles. Los va a disipar hacia un lado y el otro hacia el otro lado. Ahora, ¿qué pasa con esta situación? Es que los electrones que se van a encontrar en la capa mucho más superficial buscan estabilizarlo. Ahora, a esto, como posteriormente la compañera lo había mencionado, lo vamos a llamar el efecto fotoeléctrico. Pero ¿qué pasa? Que al estabilizar una capa que es tan interna, tiende a liberar altas cantidades de energía. Y estas altas cantidades de energía se van a llamar lo que son los rayos X. Ahora, existen dos formas de emisión de rayos X. El rayos X, los rayos X de tipo característico clásicos o los de frenado. Los que he explicado son dos características. Y los de tipo de frenado van a ocurrir de la siguiente manera. ¿Qué pasa? Que en esta situación ocurre que el electrón que va a ingresar va a ser atraído directamente hacia el núcleo. Ahora, ¿qué pasa? Pero como tiene alta energía, no va a poder ingresar hacia el núcleo, sino que se va a desestabilizar y va a querer escaparse. Entonces, una vez que se escapa, se va a evadir, pero en su intento este átomo le va a quitar energía. Es decir, el electrón va a venir con alta energía y se va a ir con menor energía. Pero ¿por qué se va a ir con menor energía? Porque va a disipar su energía. Y esta disipación de energía se va a llamar electrones de frenado en este caso, pero se va a manifestar como rayos X. Y van a ser de tipo de alta energía también. Entonces, ahora, todo esto va a ocurrir en lo que es la ampolla de vidrio. Pero de toda la energía que se va a producir, solo el 1 al 2% van a ser rayos X. El resto va a ser emitido en forma de calor, ¿no? Y bueno, ahora, en cuanto a la impregnación de la imagen, bueno, como ya he sabido esto, entonces, ¿qué pasa? Que una vez que en la ampolla de vidrio se va a emitir lo que son los rayos X, estos rayos X se van a hacer más colimados, es decir, van a ser mucho más rectos, paralelos. ¿Por qué? Porque van a ser efecto del uso de los diafragmas, ¿no? Los diafragmas van como quien dice, a centralizar los rayos X para que se puedan orientar hacia la estructura a la cual se va a emitir los rayos X. Ahora, bueno, en general, como lo habían mencionado los compañeros, ¿no? Esta cantidad y calidad de los rayos X tendrían que ser modificables para graduar el efecto nocivo, ¿no? Ya sea en miliamperes o en kilovoltios y de acuerdo al tiempo de exposición también. Ahora, la formación de las imágenes. Esto va a depender mucho de la densidad de la estructura a la que nosotros irradiemos los rayos X. Así como lo que mencionó la compañera también, esto va a depender de, por ejemplo, si es que emitimos los rayos X sobre gases, grasa, músculos o plomo. Esto va a depender de la densidad. Por ejemplo, si fueran gases, los rayos X se atravesarían de manera, inmediata sin perder ningún tipo de energía. En cambio, si fuese plomo, bario o calcio, en el caso de los huesos,
¿no? ¿Qué ocurre? Que la imagen se va a manifestar una imagen de tipo blanca, ¿no? Prácticamente se va a retener ahí los fotones. Ahora, ¿qué ocurre? Que una vez que se van a manifestar las imágenes, estas se van a manifestar en dos formas, ya sea por radioscopía o por radiografía. En la radioscopía básicamente se va a utilizar lo que es la pantalla fluoroscópica que se va a utilizar a través de sustancias fluorescentes que van a iluminar, que se van a iluminar al ser incididas por los rayos X atenuados, ¿no? Que van a sobrepasar obviamente el organismo, ¿no? O en este caso el paciente. Y lo que es la imagen radiográfica, bueno, la radiografía es lo que nosotros comúnmente conocemos, ¿no? Lo que es por ejemplo, la placa de pulmón, por ejemplo, ¿no? La radiografía es que cuando se van a utilizar lo que son láminas de tipo sintéticas y que van a estar cubiertos de sales de plata. Ahora, ¿cómo es que se va a mejorar la imagen? Bueno, se va a mejorar a través de distintos tipos de accesorios, ¿no? Podría ser lo que son intensificadores de imágenes, ¿no? Que van a buscar multiplicar la luminosidad y la resolución de la imagen radioscópica. Pantallas reforzadoras, que son las que se van a encontrar dentro de los chasis, y que van a intensificar el efecto fotográfico de rayos X y van a reducir la cantidad de radiación. El chasis, que va a ser lo que va a englobar todo, que van a contener las pantallas reforzadas, ¿no? Que son estas dos. Y lo otro van a ser lo que son las parrillas antidifusoras, ¿no? Que básicamente buscan disminuir lo que es el efecto Compton. Ahora, en cuanto al procesamiento de la película, bueno, básicamente se habla, ¿no? O clásicamente se habla de tres procesos, ¿no? Lo que es el revelado, el fijado, el lavado y secado. El revelado es que se va a transformar lo que son las sales de plata en partículas de plata de tipo metal negro. El fijado es que se va a provocar una precipitación de estas partículas metálicas de plata. Y posteriormente, en cuanto a lo que es el lavado y secado, se va a obtener la radiografía. Ahora, con el pasar de los años, todos estos procesos se han ido acortando. Y es por eso que hoy en día existen procesos automatizados que nos pueden dar la placa radiográfica en mucho menos tiempo de lo que anteriormente nosotros lo podíamos obtener. Bueno, estas han sido mis referencias bibliográficas. Y ahora, bueno, este es un artículo que encontré, es básicamente fundamentos de la física médica de la Sociedad Española de Física Médica de España. Entonces, básicamente es como una guía de actualización de los avances que se han realizado en cuanto a lo que es los sistemas digitales de registro de imágenes. Básicamente es hablar de lo que es la radiografía digitalizada, bueno, o hablar del sistema digital. ¿Qué ocurre? Que desde el año de 1981 se ha ido desarrollando lo que es este tipo de sistema de tipo digital, bueno, básicamente en Europa, ¿no? Y en Estados Unidos. Esto se ha manifestado a través de dos tipos de nuevas tecnologías, ¿no? Lo que es la imagen radiográfica digitalizada y la imagen radiográfica digital. La digitalizada es básicamente obtener lo mismo que obtener una placa radiográfica, pero ¿qué pasa? Hacer una captura fotográfica de la imagen, bueno, ¿no? Y digitalizarla, o hacer un escaneo de en todo caso. El segundo es lo que es la imagen radiográfica digital. Esta sí es la que hoy en día tiene mucho más relevancia, ¿no? En lo que es la captura digital directa, que básicamente lo que va a hacer es va a convertir los rayos X en señales electrónicas. Y este es básicamente a través del uso de lo que son los detectores digitales. Ahora, estos detectores digitales lo que van a hacer es van a convertir los rayos X en señales eléctricas. Básicamente el elemento que van a utilizar va a ser el fósforo y que van a observar los fotones de los rayos X y van a producir las luces mediante un sensor óptico. En este caso ya no se va a utilizar lo que son las láminas. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha bien, se te escucha muy bien. Siga adelante. Ya, perfecto. Siga. Entonces, continuemos. Bueno, básicamente
Básicamente lo que es los detectores digitales se van a fundamentar, como ya lo mencioné, mediante el uso del fósforo, que va a convertir los fotones de rayos X en fotones, ¿no? Prácticamente. Ahora, esto, como acá lo podemos observar, este es un esquema, ¿no? Básico y que nos va a poder explicar un poco acerca de lo que son los detectores digitales. ¿Qué ocurre? Que van a ingresar los fotones de rayos X en este caso, paneles de selenio y amor, que básicamente también van a estar compuestos de lo que es fósforo. Es una composición de fósforo. Ahora, ¿qué pasa? Que una vez que estos detectores reconocen a los rayos X, lo van a transformar en electrones. ¿En qué forma y a través de sus electores eléctricos van a transformarlo en lo que son imágenes digitales? Y bueno, básicamente, en este caso, ¿qué pasa? Que la característica del fósforo es que tiene la capacidad de poder interactuar con altas cantidades, con fotones que tengan alta cantidad de energía. En este caso van a ser los rayos X. Y ahora, el fósforo, aparte de eso, tiene la capacidad de producir grandes cantidades de electrones y producir muchos fotones de luz. Es por eso que inclusive va a producir imágenes que van a ser que van a tener mucho mayor contraste y van a ser mucho más nítidas. Y en este caso, ¿cuáles son los detectores que hoy en día se están manejando? Van a ser los fósforos fotoestimulantes, en este caso la radiografía computarizada, los detectores SD acoplados a fósforo y los paneles planos de silicio amorfo, ¿no? Que es en este caso lo que lo que nos expresa el esquema. Bueno, eso es todo, compañeros. Muchas gracias. ¿Algún comentario, Santana? Santana. ¿Llegó Santana? No llegó Santana. Bueno. A ver, creo que ha sido una bonitas exposiciones, todos muy bien. Han aportado concreto, temas precisos para aclarar algunos puntos. No sé si alguien quiere hacer un comentario del último tema o en general todo. Doctora, ¿puedo hacer un comentario? Sí, adelante. Sí, así como mi último compañero comentó que usualmente se utilizan las láminas de tungsteno para poder hacer el tubo de los rayos X, también he investigado en algunos artículos que se utiliza una fusión entre el molibdeno y el tungsteno para poder aplicarlos a algunas reacciones de alta temperatura, ¿no? Y esto resulta mucho más beneficioso. Y se han utilizado muchos más elementos para otras investigaciones también. Así es, así es. Los tubos de rayos X, pues hay tubos adaptados para hacer radiografías dentales, mamografías, y estos van variando de acuerdo a la necesidad. El tungsteno es el que más se utiliza, pero como dijo usted, hay una mezcla de tungsteno, molibdeno, solo molibdeno en caso de mama. Ya esto es para mejorar la calidad de rayos X, para disminuir la radiación dispersa. Doctora, bueno, solo para comentar un poco de lo que la compañera ha hablado, en general, básicamente se usa lo que son átomos de altos puntos de fusión, porque más que nada para alargar el tiempo de uso del equipo también. Así es. Sí, hay varios factores, ¿eh? Hay varios factores, como dijo ahí, alto punto de fusión para que haya resistencia también. El tubo nos dure un poco más. En el equipo rayos X lo que vale más es el tubo. ¿Ya? Y debemos evitar pues que nuestro tubo se gaste. Cuando se tiene un tubo rayos X, el empresario, la persona que tiene su equipo, trata de que le dure el tubo. Cuanto más tiempo es mejor, ¿no? Que me duren 2 años, 3 años, dicen algunos, ¿no? Porque un tubo de rayos X es carito, dependiendo, ¿no? Doctora. Dime. Y justamente hay mecanismos, ¿no? que se han creado para poder proteger al tubo de rayos X. Mi compañero
al colocar una imagen, mencionó que el tubo de rayos X estaba dentro de una ampolla de vidrio. Y tiene razón. ¿Y qué contiene esa ampolla? Está conteniendo un líquido, bueno, es un aceite que va a atrapar el calor que se va a producir. Ya que recuerden que del 100% de energía que emite el filamento del cátodo hacia el ánodo, y en general de la energía que se forma, el 99% se pierde. Solo el 1% nos va a servir para formar la imagen. Y el resto, pues, va a producir calor. También, por parte del ánodo, anteriormente, para evitar que se gaste el ánodo, bueno, anteriormente el ánodo era un punto fijo, donde se disparaban los electrones, caían los electrones y producían la radiación. Pero para evitar que ese punto fijo se gaste, lo que se hace ahora es, o bueno, ya se hace un tiempo, es que ese ánodo sea giratorio, para que el punto focal haga una circunferencia, ¿no? Y evitar de esa manera que se gaste el ánodo. Así es. ¿Ustedes? Romero Cerrón. Romero Cerrón, usted trabaja en algo de rayos X, ¿no? Usted sabe de mantenimiento del tubo, del aceite, y ahora que tenemos los equipos de tomografía que también pueden utilizar rayos X, bueno, escogemos estos tubos, ¿no? Que tengan mejor protección, ¿no? Que tengan mejor capa de protección. Ahora los tubos de rayos X de tomografía han avanzado mucho en cuanto a protección, ¿no? Usted está trabajando algo respecto a esto, porque es una técnica ya más avanzada, ¿no? ¿Usted es tecnólogo? Sí, doctor. Sí, porque se llama, ya es algo más, más de mayor conocimiento, ¿no? Porque ya en medicina, el médico general no avanza más allá de conocer solamente la formación de rayos X, pero conocer ya más allá el aspecto técnico de la protección del tubo de rayos X, sobre todo cuando ya trabajamos en tomografía, cuando se compran los equipos, hay que saber más allá para tener un mejor equipo de rayos X, un mejor tubo de rayos X que venga con mejor protección y nos dure más, ¿no? Es un aspecto técnico más avanzado ya. Muy bien. No sé si un comentario más respecto a nosotros, a nuestra base. Nuestra base es la parte de formación de imagen de rayos X. Ya comprender esto, cómo se forma la imagen y las radiaciones que hay de por medio para comprender a lo que estamos exponiendo a nuestros pacientes. Eso es nuestra base en estos momentos, ¿ya? Es nuestra base en estos momentos. Dime. Doctor, así justamente como usted está mencionando sobre las características de la imagen, y creo que no lo hemos hablado, es sobre el efecto talón, la variación que existe entre en la imagen del lado lateral y contralateral derecho e izquierdo no son iguales, porque como sabemos la dispersión del haz de rayos va a estar por un lado ciertamente con un engrosamiento por el ánodo, entonces no se va a dispersar de manera igual, va a haber una asimetría, eso nos puede generar una asimetría en la imagen y también deberíamos tener conocimiento de esto. En lo que dijo la exposición del compañero, que me pareció muy interesante, pero los equipos de rayos X digital tienen la grandísima ventaja de que podemos jugar con las ganancias, con el contraste, podemos modificarlas y no tendríamos que volver a repetir una imagen radiográfica en un paciente, ¿no? No tendríamos que decirle, señor, otra vez tenemos que volver a tomarle la radiografía, sino que podemos modificarla y hasta cierto punto hacerla aceptable. Pero la desventaja es que no tiene la misma resolución que un equipo convencional, ¿no? Un equipo convencional te permite tener una mejor resolución. Y también dentro de las digitales hay dos tipos de digitales, la directa y la indirecta, ¿no? Por la presencia de un chasis o sin chasis conectado directamente a una computadora. Solamente eso quería agregar, doctora. Gracias. Claro, sí. Veo que hay varias personas que trabajan con rayos X acá, pero en general con diagnóstico por imagen, ¿no? Es cierto, para que quede claro, la imagen digital pues ha mejorado bastante la calidad y la exposición del paciente, ¿no? Se toma la imagen y uno la puede manipular cuando es imagen digital, ¿no? La puede manipular y evitamos exponer al paciente, exponer reiteradamente, porque tenemos algunas artificios técnicos con los cuales podemos mejorar la calidad de la imagen.
¿ya? Como conocimiento general. ¿Ya? Esa es la ventaja de la imagen digital. ¿Un otro comentario? Creo que son muy buenas las intervenciones de ustedes, en general de todos los que han intervenido, que se les está teniendo en cuenta. Hay uno nomás que ha faltado, Santana. Los demás supongo que están ahí, no han hablado, pero ya hablarán en la próxima clase. Damos oportunidad en la próxima. No sé si hay alguien más que quiera comentar. ¿Alguien está ahí levantando la mano ahí? Pimentel levantó la mano, pero ya habló ya. ¿O algo más quieres comentar, Pimentel? No, doctora, disculpe, me había olvidado que tenía la manito levantada. Gracias. Profesora, buenas tardes. Santana sí está presente, pero vine un poquito tarde. Disculpe. Santana, muy tarde. ¿A qué hora? O sea, de ayer te he llamado 2 veces para que intervengas. Y a los que llegan tarde son los que voy a llamar siempre, siempre, tengan en cuenta, para las intervenciones. Te llamó para la intervención porque no llegabas. Y no se intervenía en nada. ¿No? ¿Mamá? ¿Ya? Muy bien. No sé si algo más que quieran comentar. Respecto a centrarnos a nuestro tema, no nos salgamos por favor del tema. Nosotros vamos a ser médicos generales, tenemos que tener conocimiento básico de cómo se forma la imagen radiográfica. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Cómo se forma la imagen radiográfica, con la interacción de la formación de los rayos X y la interacción con la materia. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Si no hay, entonces nos vemos el día miércoles. Doctora, disculpe. Sí. No, mi pregunta era sobre los temas. Yo noté mi tema, pero lo noté abreviado y no me acuerdo qué era la parte de ahí. Le voy a pasar su delegado. Le voy a pasar su delegado terminando. Les paso a su delegado los temas de todos. Ya, doctora, aunque gracias. me dijeron que habían grabado, ¿ah? Me dijeron que habían grabado, pero no sé. Bueno, de todas maneras lo voy a pasar ahora. Doctora. Dime. Sí, con respecto a la tarea, cuando usted puso diagrame, ¿no? ¿Se refiere a dibujo estrictamente? Un dibujo, un diagrama, como ustedes gusten. La finalidad de la práctica es hacerlo más dinámico, no escrito, sino la comprensión que han tenido ustedes en diagramas. ¿En mapas conceptuales se refiere? Así, un mapa conceptual, o puede ser, claro, un mapa conceptual en dibujos. Es lo que han comprendido, traducirlo en un diagrama o un dibujo. Un mapa conceptual, como ustedes gusten. Lo que se ha comprendido se traduce en imágenes. Entonces, puede ser en Word, ¿verdad? Sí, puede ser en Word. No necesariamente a mano. No necesariamente a mano, así es. Gracias. Doctora, ¿podemos hacer un esquema de internet? Pueden sacar un esquema, adaptarlo a ustedes, a lo que ustedes han comprendido. A lo que ustedes han comprendido. Acá no hay textos acá, estos son diagramas. Diagramas, mapas conceptuales, de lo que ustedes comprendieron. Ya no hacemos teoría acá, simplemente vamos a hacer lo que se comprendió en dibujos, en diagramas. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bueno, entonces nos vemos. Buenas noches. Si no hay preguntas, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, sí, lo he escuchado hoy día. Ya, la próxima él iba a ser primero. Acá están anotados ya. ¿Quiénes les toca la primera? Los comentarios la siguiente clase. Gracias, buenas noches con todos. Hasta luego, doctora. Luego, Buenas noches, doctora.